Quizás escuchaste alguna vez el concepto de fondo de inversión, ya sea porque te ofrecieron comprar uno o ya sea porque lo viste en tu banco. Pero, ¿qué es un fondo de inversión? ¿Cuáles son sus ventajas con respecto a otras estrategias de inversión posibles? ¿Y cuáles son sus desventajas? De eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera, que desde hace ya unos cuantos años nos reúne aquí cada miércoles para dejarnos pensando o aprender algo con respecto al dinero, ya sea cómo gestionarlo, cómo ganarlo o cómo invertirlo, porque la premisa es que el dinero es importante, nos guste o no nos guste, y tenemos que aprender a utilizarlo para vivir una buena vida. En ese sentido, hace un par de semanas hice una clase abierta hablando específicamente de plan de retiro. Muchas gracias a todos aquellos que participaron. A partir de ahí surgieron unas cuantas dudas, así que he decidido que el próximo 21 de agosto voy a estar dando otra clase, que en este caso vamos a hablar un poco más íntegro de cómo es la construcción de un plan financiero y cómo podemos equilibrar nuestro presente con nuestro futuro, que siempre es la parte más difícil, en particular cuando hablamos en términos financieros. Si se quiere suscribir es neuronafinanciera.com/clase abierta. Igual dejo el link por ahí abajo para que se puedan sumar y los espero. Creo que va a estar muy interesante. Hoy el tema que nos trae a colación son los fondos de inversión. ¿Qué es esto de los fondos de inversión? ¿Cómo funcionan? ¿Cuándo sirve? ¿Cuál es la letra chica? Que ahí quizás esté lo importante. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Ya en este espacio hemos hablado de cómo invertir en acciones, cómo invertir en bonos, cómo invertir en ETF, cómo invertir en UCITS, cómo invertir en portafolios modelo. Creo que eso lo hablamos en el episodio 306, hace relativamente poco, pero nos falta hablar específicamente de los fondos de inversión, en particular de los fondos de gestión activa. Hice un video para YouTube hablando de los fondos en pesos uruguayos que existen en Uruguay, que son poquitos, son 4 o 5, entonces es muy fácil hacerlo, y muchos me pidieron fondos en dólares. El problema es que para hablar de fondos en dólares, o al menos los que hay en la plaza, que son muchísimos, tenemos que entender primero qué es un fondo, y ese es el fundamento de este episodio. Un fondo de inversión se define como un vehículo financiero, un vehículo de inversión donde muchos inversores pueden colocar su dinero y se compran instrumentos financieros de forma tal que nos permite a nosotros diversificar lo que son nuestras inversiones. Básicamente es una bolsa donde yo pongo plata y con esa bolsa se compran muchas cosas. Y ustedes podrán decir, pero Rodrigo, vos dijiste que el ETF era más o menos lo mismo. Sí, la gran diferencia es que los ETFs, si bien son fondos, son lo que se llaman fondos de gestión pasiva. Se sigue un índice, ¿no? El ETF es, bueno, si tengo un índice como el SPY 500, con las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, yo lo que hago es replico ese índice, no le tengo que poner mucha cabeza, lo hace una computadora, lo hace un software. Sin embargo, cuando tenemos un fondo de gestión activa, la gran diferencia es que hay un Juan Pérez, al cual le tenemos que pagar el sueldo, que se va a encargar justamente de gestionar nuestro dinero en función de las características definidas del fondo, y ahora nos vamos a meter en eso. Entonces, las grandes ventajas que tiene un fondo de inversión versus otros instrumentos es, por un lado, hay una gestión activa. Hay un profesional que se supone que estudió, que tiene acceso a información que quizás nosotros como mortales no podemos acceder, que lo que va a hacer es gestionar ese portafolio, no con lo que se le cante, sino que cuando uno entra en un fondo hay una lista de parámetros o de acciones o de instrumentos que ese fondo puede tener dentro. Entonces, no es que el día de mañana se va a ir al casino con la plata, sino que un gestor de un fondo dentro de lo que especifica lo que se llama el fact sheet o la cartilla del fondo, él tiene que hacer eso, digamos, siguiendo esas reglas, no puede hacer lo que quiera, pero con ciertos parámetros puede jugar adentro del fondo.
puede comprar y vender cosas siempre que esté contemplado dentro del objetivo y dentro de lo que se especificó en el momento que nosotros lo contratamos, que firmamos. Una ventaja en el fondo es que yo puedo comprar cuotapartes de ese fondo y que eventualmente lo puedo vender esas cuotapartes. Entonces, no es que tenga un portafolio diversificado, de hecho lo tengo, pero está todo metido dentro de un único instrumento financiero. Entonces, yo lo puedo vender, eso cotiza y me lo puedo sacar de arriba antes, no me tengo que quedar hasta el final. Me permite a mí, con poco dinero, diversificar. Otra de las ventajas de los fondos es que yo adentro de los fondos puedo meter cualquier cosa. Bueno, yo no. El gestor del fondo, cuando crea un fondo, adentro puede meter instrumentos de renta fija, por ejemplo, bonos, instrumentos de renta variable, por ejemplo, acciones, ETF, UCITS, cualquiera que se les ocurran, o inclusive instrumentos financieros que sean mucho más complejos, como contratos a futuros o cosas similares, materias primas, oro, etc. Pueden meter un montón de cosas siempre y cuando eso esté especificado en la construcción del fondo. La gran ventaja es que hay un profesional que lo está gestionando, ¿no? Eso es quizás lo principal. O sea, hay alguien que se supone que estudió, como decíamos, que tiene acceso a los mejores portales que de repente nosotros los mortales, si queremos acceder, tenemos que pagar, que lo que va a hacer básicamente es estar gestionando el fondo de manera activa, ¿no? Y eso debería ser la principal ventaja. Digo debería, ahora vamos a ver en detalle por qué. El hecho de que yo contrate el fondo y muchas personas contraten el fondo y el valor total del fondo sea de repente de muchos miles de millones de dólares, también permite hacer una economía a escala. Quiere decir, si en algún momento el fondo necesita vender algo y comprar algo, yo ni me entero la realidad, pero le sale mucho más barato hacerlo al gestor del fondo que si lo fuera a hacer yo como individuo queriendo replicar lo que hace ese gestor, porque a mí una transacción me sale más cara porque porque transacciono poco, porque soy un retail. Sin embargo, el gestor de un fondo le sale muchísimo más barato. Otra de las ventajas es que yo con el fondo me lo puedo sacar de arriba cuando quiero, simplemente pongo una orden de venta y el fondo desaparece al precio usualmente del día. No cotizan como los ETF, que todo el tiempo yo puedo estar viendo su cotización, sino que los fondos usualmente cuando cierra el día, cuando cierra el mercado, es que se define el precio. O sea, tenemos un precio por día, lo que también permite que no se dé esa especulación quizás nociva que hay con otros instrumentos financieros. Las desventajas de los fondos de inversión es, bueno, por un lado tengo un gestor y a ese gestor le tengo que pagar el sueldo. Y eso es lo que cobran los fondos. Los fondos suelen ser, entre comillas, caros si los comparamos con los ETF. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo accedo a un fondo, me puede cobrar de repente, ahí va a depender de la clase, ahora nos metemos en ese tema, pero no es raro que un fondo cobre un 2% sobre el total del fondo, ¿no? Si yo invierto, no sé, $100, se va a quedar con 2. ¿Sí? Eso o me va a costar 102 a mí poder invertir $100. Y cuando hablamos de ETF, es normal que los valores, los precios sean menores del 1% o del 0,5%. Entonces son mucho más caros. Y tiene sentido, porque le tengo que pagar el sueldo a ese señor que estudió en Harvard quizás, ¿no? Que tiene todos esos diplomas, bueno, se los pagamos nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vale la pena? Bueno, primero entendamos, antes de meternos en eso, cómo es la estructura de fondos. Y esto es súper importante, porque vamos a encontrar en el mercado un montón de empresas que te dicen, te ofrezco un fondo de inversión. Lo que tenemos que entender es que hay clases de fondos y la clase depende de cuál sea mi estrategia de inversión. Primero tenemos los fondos clase A. En los fondos clase A, el fondo a nosotros nos va a cobrar cuando entremos, o sea, cuando nosotros nos adherimos al fondo, usualmente ahí hay un fee que nos cobra por única vez. Después nos va a cobrar anualmente por periodo de mantenimiento, que usualmente es todos los días te sacan un poco de plata, digamos, o sea, si te cobran, no sé, un 1% anual, lo que tenemos que entender es que todos los días te sacan un 1 dividido 365 del total del fondo, no importa si el fondo gana o pierda, a vos te van a sacar eso, y a veces inclusive también los clase A te cobran cuando salís, cuando vos querés vender el fondo también te cobran una comisión. Tenemos los fondos clase B. En los fondos clase B no hay un monto de entrada usualmente, o sea, vos podés
puedes entrar cuando quieras, pero los costos recurrentes suelen ser un poco más altos que en los clase A. A veces también se da en los clase B que te cobran una comisión de salida, pero cuanto más tiempo tú estás adentro de ese fondo, o sea, cuanto más tiempo estás invertido sin vender, lo que va a pasar es que se va disminuyendo a lo largo del tiempo. Y después tenemos los fondos clase C. Los fondos clase C no tienen comisión de entrada. El costo recurrente suele ser bastante más alto que los clase A y los clase B. Y cuando quiero salir también tiene un costo, pero que suele desaparecer en el cortísimo plazo de ese costo. Y la joya de la corona de todos los fondos son lo que se llaman las clases institucionales. Las clases institucionales son a las que nosotros como simples mortales no podemos acceder porque los capitales que se necesitan para ingresar son muy altos. El costo de transacción, el costo de entrada es bajísimo, el costo de mantenimiento también es bajísimo, pero la contrapartida es que para instituciones y no para individuos. Capaz que lo puede hacer un individuo, pero debería tener muchísimo dinero. Y cuando digo muchísimo dinero, de repente son $100.000 para poder invertir en estos fondos. Para que entendamos, por ejemplo, un banco de plaza, como es el Banco Itaú, siempre me resulta gracioso lo de Banco de Plaza. Un banco en Uruguay, como es el Banco Itaú, uno desde el banco puede comprar directamente fondos. El mínimo es $1.000. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender. Siempre hay un mínimo para ingresar, depende de quién sea el intermediario, cuál va a ser el mínimo. Usualmente los fondos piden 5, pero se puede negociar y acá se ve que Banco Itaú negoció y lo que hace es distribuir un conjunto de fondos. Y eso es re importante. Tenemos que entender que la institución en la cual invertimos, si es quien es dueño del fondo, quien hace el fondo o es un distribuidor. En este caso, Banco Itaú es un distribuidor de fondos de terceros, en particular hablando en dólares, no en pesos, que en pesos sí es gestor del fondo, pero en dólares el Banco Itaú es un distribuidor. Si uno entra con $1.000, el banco cobra un 1% masiva, ¿sí?, de esa inversión. Entendamos algo, y esto es re importante. Quien vende un fondo de inversión cobra lo que le cobra el cliente. En este caso, por ejemplo, Banco Itaú es un 1% masiva. Pero después, el fondo de inversión también le paga a la institución un porcentaje, no sé de cuánto, pero es una comisión por la venta. Vos vendiste mi producto, yo te pago por vender mi producto. Entonces tengamos claro que quienes nos venden fondos tienen cierto conflicto de intereses como asesores financieros. Porque por un lado nos están vendiendo un fondo, pero por otro lado cobran comisiones. Entonces quien le ofrezca mayores comisiones, básicamente a nivel inconsciente van a querer ir por esos fondos. Entonces tenemos que aprender a analizar los fondos por nosotros mismos y no dejarnos llevar por lo que nos dice el vendedor. Algunas empresas internacionales que tienen fondos, que hay muchos actores en el mercado que distribuyen, pueden ser BlackRock, PIMCO, MFS, Franklin Templeton, etc. Hay unos cuantos. Cosa que tenemos que entender es, en la cartilla del fondo nos tiene que especificar toda la información necesaria para poder analizarlo. Eso es, cuál es el objetivo del fondo, si acompaña un índice o varios índices, que ahí es donde se complica de repente encontrar ETF que lo hagan. 75% acompaña el SPY 500, 25% bonos de países emergentes, y ahí ya encontrar ETF que tengan esa misma distribución es más complicado. Tenemos que entender cuál es la política de gestión del fondo, qué tan activa es, cada cuánto tiempo hacen los rebalanceos, etc. Y sobre todo tenemos que entender dónde están domiciliados esos fondos, o sea, en qué país es que está la plata. ¿Está en Luxemburgo? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en Islas Caimán? ¿Está en Chipre? ¿Está en algún lugar que no puedo encontrar en el mapa? Porque eso también nos da como ciertos llamados de atención sobre esos fondos en particular. Por ejemplo, en Uruguay, aquellos que distribuyen fondos, si los distribuyen de una forma pública, por más que sean fondos de terceros, tienen que declarar el fondo ante el Banco Central. El Banco Central no audita el fondo, no sé, porque es un fondo que está domiciliado en otro territorio, pero tiene que conocerlo, tiene que saber que existe para que uno pueda hacer una oferta pública de fondos. Si una institución financiera vende un fondo y ese fondo no es conocido por el Banco Central, lo que no puede hacer es lo que se llama una oferta pública. No puede poner en la página web, comprá este fondo. Y la pregunta del millón es, ok, ¿cómo selecciona un fondo? Bueno, hay miles
cada uno con estrategias distintas, cada uno siguiendo distintas políticas o con distintos administradores. Elegir un fondo adecuado tiene mucho de arte. Tenemos que entender que los fondos replican al mercado y que hay una comisión que a nosotros nos van a cobrar. O sea, cuando se crece, los fondos tenemos que entender que van para arriba porque el mercado va para arriba. Cuando baja, el fondo va para abajo porque el fondo va para abajo. Lo que tenemos que entender es que la comisión a nosotros nos las van a cobrar siempre. La pregunta del millón es, entonces, ¿por qué yo debería ir por un fondo y no directamente por un fondo indexado, de gestión inactiva, de gestión pasiva o por un ETF? Bueno, es una excelente pregunta. De hecho, aquellos fondos de inversión de gestión activa que intentan ganarle al mercado, que es básicamente lo que buscan, porque es lo que le gana, digamos, al ETF, ¿no? que acompaña al mercado porque sigue el índice, la realidad es que es muy difícil encontrar alguno que sistemáticamente a lo largo del tiempo le haya ganado al mercado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que usualmente el mercado en el largo plazo le gana a los administradores del fondo que tienen sus sesgos. Entonces, ¿por qué le voy a pagar una comisión más alta a un administrador del fondo si los ETF rinden más? Bueno, ahí pueden ser varias razones. La primera son de fácil acceso. O sea, comprar un fondo lo puedo hacer desde el banco en 2 minutos con 3 clics y de repente invertir en un ETF es más complejo si no tengo la cuenta abierta, etc. Entonces es mejor eso que nada. Entonces por ahí tenemos una pequeña ventaja. La segunda ventaja puede ser que si bien en el largo plazo los fondos no le ganan nunca al ETF o es muy difícil encontrar un fondo que le gane a los ETF, capaz que lo interesante no está tanto en las subidas, sino en las bajadas. Cuando un ETF que acompaña un índice y el índice se hace pelota, como el lunes pasado que bajó el mercado, y bueno, tu ETF va a acompañar al índice y se va a hacer pelota. Sin embargo, cuando hay una gestión activa, eventualmente el gestor del fondo puede tomar acción y puede evitar una caída muy grosera porque puede vender, puede pasar a tener efectivo en vez de tener los instrumentos financieros, se puede resguardar. Entonces, quizás lo interesante no sea tanto en la subida, sino en evitar las bajadas, en evitar las caídas. Y ahí los fondos tienen alguna ventaja con respecto a los ETF o a la gestión pasiva. Recordemos que al contratar un fondo es nuestra obligación leer la cartilla, el fact sheet del fondo que especifica toda esta información que vimos. ¿Quién es el administrador? ¿Cuál es el historial de rendimiento del fondo en el último tiempo? ¿Cuál es la cantidad de dinero que administra ese fondo? Lo llama el Net Asset Value, el NAV del fondo, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene el fondo adentro? Si es un fondo chico, quizás es porque es muy nuevo y deberíamos esperar un poquito para ver cómo rinde, ¿sí? Lo otro que tenemos que ver es cuál es la tesis de inversión y cuáles son los instrumentos que están en este momento adentro de ese fondo, y es obligación también del gestor del fondo informar el rendimiento de manera periódica. Entonces, ya entendimos qué es un fondo de inversión. Ya vimos las ventajas que tiene, las desventajas que tiene. Ahora dependerá de nuestra tesis de inversión si vamos por el lado de los fondos o si vamos por alguno de los otros instrumentos. Siempre lo importante es, cuando voy a invertir en algo, tengo que hacer el mayor esfuerzo por entenderlo, ¿sí? No dejemos que quien está del otro lado nos hable con términos complicados porque nos vamos a confundir y vamos a terminar diciendo que sí. Y la realidad, no sabemos de esto, entonces tenemos que hacer, y es nuestra obligación, hacer todas las preguntas necesarias a quien me está intentando zampar un fondo, un ETF o un instrumento. Todas las preguntas, por más que parezcamos idiotas, todas las preguntas necesarias hasta que entendamos realmente cómo funciona. Recién ahí es que podemos invertir. Muchas gracias por escucharme hasta acá, espero que les haya sumado este episodio. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo que ayuda a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos y estamos obligados a despertar para ser personas más felices, vivir una buena vida y, ¿por qué no?, disfrutar el día a día. Neurona financiera.